La imputación del ex intendente de Soriano, Guillermo Besosi, ha generado un gran revuelo político en nuestro país. En esta jornada, el directorio del Partido Nacional respaldó al dirigente del partido y también le apuntó a la Fiscalía. Ya el fin de semana, algunos altos dirigentes habían señalado que se trataba de una operación desde la Fiscalía con el objetivo de dañar a este dirigente político. El Frente Amplio también se expresó y los que hablaron fueron los fiscales, que entre otras cosas le piden ya desde hace un tiempo recursos al sistema político y que dejen de atacar a los profesionales. De muchas cosas hablaremos hoy. Bienvenidos, bienvenidos. Así comienza la Lado B. Ante los hechos de público conocimiento que involucran al exintendente de Soriano, señor Guillermo Besosi, el directorio del Partido Nacional declara la preocupación por posibles desvíos procesales y la discrecionalidad en los procedimientos, así como su rechazo a las filtraciones con motivación política. Yo hace unas semanas atrás dije que en la Fiscalía había montado un centro de operaciones políticas, donde había causas que volaban, causas que se escajoneaban, declaraciones que a los pocos minutos de hacerse ustedes las tenían porque había alguien que las volanteaba. Y creo que esta es una muestra más. Tampoco me parece bueno que la fiscal en este momento se vaya, después de haber tirado semejante pedrada, y me voy para Atlántida. Dice que estaba todo arreglado. Está bien. Capaz que es así, yo soy un canario que no entiendo nada, pero la verdad que a mí hay cosas que me llaman la atención. Estoy haciendo un seguimiento de todo lo que trasciende, porque hay algunos aspectos que despertaron preocupación y que me parece que tenemos que seguir con atención. Y bueno, hoy vamos a dedicarnos a este tema importante en nuestra política en nuestro país y por eso lo recibo ya al abogado William Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales de Uruguay. William, como siempre, un gusto verte por acá. ¿Cómo andás? Buenas noches. Una lástima estar siempre con temas así, pero bueno es lo que toca. Dije antes de salir al aire, ¿no? Siempre es un gusto charlar contigo, pero es verdad que las últimas veces siempre es por lo mismo. Estamos como hablando de lo mismo. ¿Qué reflexión te genera eso? A mí, a nosotros lo que más nos molesta en sí es que de lo que se tendría que estar hablando es del caso en sí. Si el caso tiene elementos, si tiene fundamentos. ¿Por qué vamos a poner en situación? Acá se trata de una investigación, hablando en términos generales. Se trata de una investigación en donde a la Fiscalía se le obliga a seguir adelante en investigaciones cuando tienen conocimientos de hechos con apariencia delictiva. Si reúnen pruebas, tienen que formalizar. Si en el marco de esa formalización entienden que hay riesgos procesales, tienen que pedir medidas cautelares. Si después esa formalización avanza y se tiene elementos, se tiene que acusar, se tiene que litigar para obtener una condena. Esa es la obligación que tiene. Y todo esto es resuelto por un juez, por el Poder Judicial, que dice si la Fiscalía tiene méritos para solicitar un allanamiento, una orden de detención, si tiene méritos en su formalización y si tiene méritos para solicitar una medida cautelar. Entonces después lo que se entra a hablar son lateralidades. Si la Fiscalía es un centro de operaciones políticas, ¿alguien puede creer realmente que la Fiscalía es un centro de operaciones políticas? Es insultar la inteligencia de la ciudadanía decir eso. Ahora bien, ¿puede existir un fiscal que obre malintencionadamente, que sea un delincuente, hablando mal y pronto? Puede existir. Si existen legisladores, pueden existir altos mandos del Poder Ejecutivo, ministros, intendentes, ediles, jueces, fiscales que han sido formalizados y condenados, obviamente puede existir un fiscal que obre de forma delictiva. Ahora, eso es lo primero que se tiene para decir cuando hay un caso de investigación de corrupción pública. Siempre que hay casos de corrupción pública, siempre que se investiga el poder, resulta que la Fiscalía está haciendo una operación. Es muy difícil de sostener esa mirada y parece que lo que se procura es amedrentar a quienes llevan adelante estas investigaciones para que se retraigan.
para que no investiguen el poder, o cuando investigan el poder y consiguen elementos, tengan muchísimo cuidado en avanzar en esas imputaciones. Nos acompañan también Mariana Contreras y Martín Duarte, ya los vamos a incorporar a la charla. Otro día hiciste un hilo en Twitter, en X, ¿no? Con algunos elementos allí interesantes. Hablabas eso de cuestionar al poder o de investigar al poder, ¿no? Cuando hacías referencia recién también a lo de ese centro de operaciones que hablaba el ex ministro García, hoy senador. ¿Vos sentís eso? Que cuando hay diferencias, cuando se está investigando el poder, que aquella persona pobre, que capaz que ahí ni siquiera le prestamos atención, ¿crees que eso está presente también acá? Por supuesto. Yo, por ejemplo, soy el ejemplo más claro. Soy un fiscal de flagrancia que trabajo en la Fiscalía de Flagrancia que, según datos que publicó El País, tiene más condenas en el quinquenio reciente. Nunca tuve un problema de esto. Trabajó en una Fiscalía de Flagrancia. La Fiscalía de Flagrancia imputan hurtos y rapiñas en su mayoría. El CONCAR está lleno de personas que cometen hurtos y rapiñas. Nunca tuve un problema de este índole. O sea, nunca tuviste un cuestionamiento. Nunca tuve un cuestionamiento. Los que me cuestionan son los imputados. Siempre digo, para los imputados el fiscal es el enemigo. Siempre me cuestionan sobre esto. ¿Por qué me fueron a detener a mi casa? ¿Por qué se la agarran conmigo? ¿Por qué la fiscalía tiene cierta animosidad? Pero queda ahí. Nadie replica esta situación. Nadie replica que hay un imputado diciendo que el fiscal William Rosa tiene animosidad en contra de él. Ahora, cuando se investiga el poder, esto tiene una amplificación. Y vemos a personas que después, a su vez, son personas que tienen poder de decisión respecto de la Fiscalía. Porque no olvidemos que hace 10 años que la Fiscalía viene pidiendo recursos sistemáticamente y esas personas que critican a la Fiscalía son quienes se lo niegan. La Fiscalía hace 3 años que no tiene fiscal general y esas personas que critican a la Fiscalía porque criticar se puede criticar, obviamente, que acusan a la Fiscalía de ser un centro de operaciones políticas, después son las que se niegan a prestar los votos para que exista un fiscal general como debe existir. Entonces, ahí hay una clara situación que es absolutamente perjudicial para el sistema de justicia. Vos ahí planteás desde hace un tiempo, ya esto recuerdo haberlo hablado contigo en distintas ocasiones, como una especie de contradicción, porque es el sistema político el que debería otorgarle recursos a la Fiscalía para poder trabajar desde la cantidad de fiscales, de lo que pasa en el interior, ¿no? En el interior es mucho más complejo. Fundamental. Es fundamental. Y vos decís, no le da recursos, pero después, bueno, carga sobre la actuación de los fiscales cuando pasan situaciones de esas. Por supuesto, esto en el plano regional se ha estudiado así. Entienden autores que lo han estudiado en el marco de Latinoamérica que hay una conveniencia de muchos sistemas políticos o de operadores del sistema político en la región de que la Fiscalía sea una institución acéfala, debilitada. El Ministerio Público bobo. El Ministerio Público bobo siempre va a ser eficaz en perseguir hurtos y rapiñas. ¿En dónde no va a ser eficaz? En las investigaciones que necesitan más fortaleza, más robustez de la institución. Corrupción pública, narcotráfico, crimen organizado, narcotráfico a gran escala, tráficos ilícitos a gran escala, crimen organizado, delitos sexuales cuando afectan a personas de gran relevancia. Entonces, eso que es la debilidad institucional es algo que puede favorecer a centros de interés que busquen la impunidad de personas que cometen esos delitos. Es lo que pasa acá. Yo no tengo los elementos para decir qué es lo que sucede acá. Ahora, si los actores políticos no quieren caer dentro de esta generalización que el estudio regional ha hecho, lo que deberían hacer es actuar en contrario a como vienen actuando. Primero, dejar a la Fiscalía trabajar en paz y, en caso de que existan elementos de que un fiscal está haciendo mal las cosas, bienvenido sea que presenten las denuncias, que presenten las evidencias que hay un fiscal actuando maliciosamente, porque nosotros somos los primeros que queremos no tener dentro de la Fiscalía a una persona que actúa maliciosamente. Mariana Contreras, ¿cómo andás? ¿Andás bien, Will? Bien, todo bien. ¿Vos? Bien, todo bien, por suerte. Bueno. Ustedes presentaron hace un año y pico, ¿no?, una denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por estos temas que vienen conversando, ¿no? Por un lado, el tema del acoso sistemático a la Fiscalía por parte del poder político, el tema presupuestal era el otro, y si no me equivoco, el otro era como el debilitamiento de la Fiscalía por falta de nombramiento de fiscal de corte. Hubo una audiencia, creo que a mitad de año pasado, y ¿en qué quedó eso?
Bueno, lo cierto es que ahí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, obviamente es un ámbito más bien de recomendaciones, manifestó su preocupación primero porque la Fiscalía sea una institución acéfala, y lo dijo claramente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se puede buscar en el Twitter de esa institución. Dice: la no existencia de un fiscal general provoca una debilidad institucional de la Fiscalía y eso favorece la impunidad. Es justamente porque que estemos hablando permanentemente de cosas de contextos y cosas laterales sirve como ruido para evitar hablar de lo medular. ¿Por qué no se está hablando? Y yo no estaría sentado aquí, estarían ustedes hablando y conversando respecto de lo que hay en el papel. ¿Cuáles son los cargos que está imputada esta persona? ¿Cuáles son las evidencias a las que hace mención la Fiscalía? Pero claro, estamos hablando de lateralidades que corren el foco de lo principal. Entonces, evidentemente allí hay un recrudecimiento. Acá lo que estamos viviendo es un recrudecimiento de esa situación. Porque antes, en aquel momento, cuando nosotros hicimos la denuncia, teníamos actores aislados, que eran actores de relevancia pública porque eran o senadores o ministros de Estado o autoridades de relevancia pública que hacían ese embate hacia la Fiscalía. Pero ahora estamos viendo una sistematización, es sistemático este ataque. Todos los actores que ustedes, las personas que ustedes pasan en el clip hablando respecto de la Fiscalía, manifiestan lo mismo. O sea, hacen esta puntualización, esta sugerencia de que hay un ardid intencionado de parte de la Fiscalía en contra de determinadas personas. Si así existiere, hay que presentar pruebas. Pruebas de que, no pruebas de lateralidades, pruebas de que en el contexto de la investigación, en lo que tiene que ver con la investigación, con las evidencias que hay un mal obrar de parte del equipo fiscal o del Estado, ya sea de la Fiscalía y la Policía actuando en conjunto. Si no, lo que se está haciendo es desviar el foco de la atención de lo medular, y lo medular se va a resolver en un juzgado, no en los medios de comunicación. Martín Duarte, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bueno, viene siguiendo el tema, y de hecho me he entrevistado con algunos políticos. De hecho, veíamos la entrevista con García. A mí me llamó poderosamente la atención la salida en bloque de dirigentes nacionalistas, porque podemos repasar varios, ¿no? Creo que Antía fue uno de los primeros que habló, pero estuvo García, en el acto de homenaje a Wilson, Gandini también dando, todos en la misma línea, ¿no? Creo que, Martín, creo que el único que se sale un poquito de eso, y me parece que enseguida lo llamaron al orden, fue Lema. Que Lema en un momento dijo, bueno, si esto se confirma no debería ser candidato, y enseguida Botana lo trató de blandito, y Lema no habló más del tema, ¿no? Fue como que, no sé si lo llamaron a la orden, pero enseguida lo acomodaron. Bueno, yo intenté hoy consultarle a Graciela Bianchi, que sobre todo tratando de linkearlo con, no sé si ustedes se acuerdan, una conversación que publicó Búsqueda en su momento, que era de un chat de dirigentes nacionalistas, donde ella decía, era en el momento, en el contexto donde se estaba cuestionando si seguir adelante con un juicio político a Carolina Cose, y ella decía, bueno, que había algunas intendencias o intendentes que tenían cositas que tapar. Entonces, no ahondar demasiado en el tema por la posibilidad de que el boomerang viniera en contra. Con todo este contexto, a mí me llama la atención esta salida. De hecho, se lo consultábamos a García el otro día en rueda de prensa, esto que decías vos, William, si él tenía algún elemento, alguna prueba, y él decía, básicamente se basaba en las convicciones. Yo tengo derecho a tener convicciones perfectamente. A uno lo que le llama la atención es que la convicción venga de un poder el legislativo, que está cuestionando a otro poder, que es el judicial, ¿no? Y ese ruido, y la consulta venía en este sentido. Vos decías, bueno, si hay pruebas que las presente. ¿La Fiscalía puede actuar de oficio en este caso? En este caso, lo que son los cuestionamientos que existen desde el plano político. Y por otro lado, ¿cómo operan estas presiones en la propia interna? Hubo una conferencia, ¿no? que recién brindaron, pero más allá del contexto político, porque hay una clara incidencia, por lo menos ellos se sienten afectados por lo que es la campaña concretamente en Soriano, más allá que el directorio hoy definió que da carta libre para que Besosi pueda continuar con la campaña. Pero, ¿cómo opera este tipo de presiones en posibles casos o investigaciones? Esto surge también de lo que es una escucha que venía por otro caso, por lo que es el incendio en el teatro allí en Mercedes, que finalmente deriva en estos cuestionamientos y esta formalización, ¿no?
Sí, claro, es como... Yo a veces me pongo a pensar qué es lo que se quiere, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende de la Fiscalía? Entonces, cuando un fiscal tiene conocimiento de situaciones así, ¿qué debe hacer? ¿Debe mirar para un costado? No puede. Estaría incurriendo ahí sí el fiscal en una ilegalidad si mira para el costado. ¿Qué debería hacer el fiscal? Empezar a ponderar momentos. La fiscal que pidió el desafuero del senador Charles Carrera tendría que ponderar, no, bueno, si es cerca de las elecciones tienen que ser 25 días, 30 días, 60 días. El fiscal que pidió el desafuero del ex senador Guido Manini Ríos en su momento, tendría que haber hecho esas ponderaciones. Me voy más atrás. El fiscal Juan Gómez, cuando en el año 2013 pidió el procesamiento del ministro de Economía del gobierno del Frente Amplio, tendría que haber hecho esas ponderaciones de no, porque es el ministro de Economía, vamos a afectar a este partido que está en el poder. Cuando el fiscal Pacheco presentó la acusación respecto del ex vicepresidente Raúl Sendic, lo mismo. El fiscal Diego Pérez en el año 2020, cuando pide la formalización de Sendoya, que sonaba como que iba a ser propuesto como director por el Frente Amplio de Antel, ¿debería haber tenido una ponderación de no, le estoy afectando la carrera política a esta persona? Obviamente que no. Lo que el fiscal tiene que hacer, porque esa es su obligación, es, si tiene los elementos, pedir las imputaciones, seguir una estrategia de caso que le permita al Estado tener éxito cuando existen conductas delictivas que la sociedad, a través de sus legisladores, ha decidido reprochar. Y si estas personas, que son legisladores también, entienden que el Estado no debe perseguir esas conductas, entienden que no está mal que en determinados contextos, en lugares del interior, ciertas dádivas, ciertas... decía hoy la fiscal, la generosidad de determinados intendentes. Está bien que eso suceda, deberían retirar los delitos que están consagrados en la ley penal como infracciones, como conductas sancionables, porque mientras existan esas conductas tipificadas como delitos, los fiscales lo van a perseguir y es un despropósito que se sugiera que los fiscales no lo investiguen. Es un despropósito, porque es la obligación de los fiscales. Entonces, ese es el contrasentido de todo esto, es la incógnita que me genera. ¿Qué es lo que se pretende de la Fiscalía? No se puede deslizar que se pretende que la Fiscalía haga valoraciones políticas, porque justamente es lo que se critica. O sea, no puede hacer la Fiscalía valoraciones políticas ni cálculos políticos. No puede tampoco pedírsele a la Fiscalía que no haga lo que tiene que hacer. Ahora, William, hoy el senador Da Silva dijo que la fiscal que estaba trabajando en este tema, que está trabajando, es antiblanca, ¿no? Y se basa en unos posteos o reposteos de ella en Facebook en la que ataca al Partido Nacional con algunas publicaciones que otros usuarios habían hecho. ¿Cómo tomás eso, por ejemplo? Que una fiscal, más allá de ella, tenga ese tipo de pronunciamientos. Bueno, acá hay una cuestión fundamental que nos atañe a todos los fiscales, que nosotros tenemos que hacer un uso adecuado en el sentido de incluso autoprotegernos y autoproteger nuestra función respecto a las redes sociales. Está consagrado en la IAMP, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, creó, la Fiscalía de Uruguay participó en esa creación, una carta de principios éticos, en donde hay recomendaciones y pauta de actuación para los fiscales, y una de ellas es el manejo de redes sociales. Obviamente, los fiscales tenemos que ser cautos en el manejo de las redes sociales. Eso por un lado, y sirve que nosotros tengamos muy presente eso como una valoración autocrítica. Ahora bien, si seguimos hablando de lateralidades respecto del caso concreto. Yo soy fiscal desde el año 2013. En ese momento, cuando empecé a ser fiscal, tenía 25 años. Y antes tuve una vida. Obviamente, si alguien viene y dice, yo me acuerdo que en el año 2010 lo vi al fiscal William Rosa haciendo tal cosa, ¿no? Eso
para hoy cuando yo estoy actuando. Lo que se tiene que valorar no es eso, sino si tengo elementos o no. Ahí es donde se juega el partido, si hay evidencias o no, y si esas evidencias son sólidas, si son ciertas, si son fidedignas, si pudieron ser controladas por un juez, controladas por la defensa, y ese es el caso que tiene que importar. Lo demás, repito, son lateralidades. Basarse en las lateralidades puede servir para procurar sacar el foco de la cuestión principal. Ahora ya voy a ir con Mariana y de nuevo con Martín, pero hoy, bueno, el directorio del Partido Nacional se reunió, sacó un comunicado respaldando precisamente a Besosi, tiene 4 puntos el comunicado, y el tercero dice esto: la preocupación por posibles desvíos procesales y la discrecionalidad en los procedimientos, así como su rechazo a las filtraciones con motivación política. Las filtraciones siempre está presente en este tipo de situaciones. ¿Cómo lo tomás vos? ¿Qué lectura haces de eso? Porque sé que también los fiscales ustedes están preocupados por el tema de las filtraciones. Pero vamos primero a la valoración jurídica de desvíos procesales. ¿Entendés por eso? ¿Qué es un desvío procesal? Un desvío procesal, quien lo puede valorar, si alguien se entiende afectado por un desvío procesal, lo presenta en la audiencia. ¿Qué es un desvío procesal? Solicitar una orden de detención. Pero ese no es el desvío procesal, porque si yo solicito una orden de detención y no hay fundamentos para esa orden de detención, quien lo va a valorar es el juez. Si el juez da la orden de detención, está establecido en el artículo 15 de la Constitución, es porque encontró que había elementos. Dijo, bueno, el fiscal me presentó elementos y yo doy esta orden. A mí me han rechazado órdenes de detención. O sea, ¿cuál es el desvío procesal si hay un contralor de parte de un juez de una solicitud que hace un fiscal? Cuando se dice discrecionalidades. Discrecionalidades. ¿Qué es una discrecionalidad? Cuando el fiscal, en su actuación, tiene una serie de estrategias y de medidas que debe ponderar para la eficacia final del caso. Acá lo importante es que el Estado sea eficaz en la persecución de los delitos. Uno de esos delitos, una especie de esos delitos, es la corrupción pública. En esa estrategia, los fiscales, en ese marco, los fiscales siguen determinadas estrategias. Si los fiscales hacen mal su trabajo aplicando esas estrategias, uno le puede pedir al juez, el damnificado le puede pedir al juez que en realidad enmiende esa situación. Y después incluso le puede pedir al fiscal general que investigue la actuación de ese fiscal y que lo someta a responsabilidad si existen esos desvíos de las conductas esperadas. Sí, en cuanto a la detención, hoy, por ejemplo, la fiscal del caso en Radio Sandí explicó los motivos por los cuales también pidió esa detención, ¿no? Hubo ahí como una serie de elementos, entre otras cosas porque entendía que podían entorpecer la investigación, lo de la tobillera también, después, bueno, escuchamos lo que dijo Besosi, pero el tema de las filtraciones, por ejemplo. Sí, y con ese caso, todos somos iguales ante la ley, esto es lo que hacemos todo el tiempo pedimos órdenes de detención para asegurar las evidencias, para incautar un celular, para después hacer una formalización y que la persona no se comunique con otros imputados, con otros partícipes y no se frustre la investigación. O sea, esos son los elementos que se ponderan. Respecto de la filtración, ese punto lo comparto absolutamente. Las filtraciones de lo que hay en las carpetas investigativas o en las causas penales es un dolor de cabeza absoluto que tenemos todos los fiscales y nosotros estamos absolutamente en contra de las filtraciones. Con eso hemos podido evitar que no existan más filtraciones y la verdad que no lo hemos podido evitar. Después uno se puede preguntar, nosotros como fiscales, ¿le podemos decir a los periodistas? No, una vez que tengas acceso a una filtración, no lo publiques. Y la verdad que es como pedirle que no realicen su trabajo. Lo que tiene que hacer la institución, lo que tiene que hacer el Estado, no la institución fiscalía, el Estado, es robustecer esas investigaciones de forma tal de que no sea tan sencillo para una persona que tiene acceso a la información que está en la carpeta investigativa, dársela a un periodista para que después ande publicando cosas que le afectan incluso a la investigación. Porque si un periodista encuentra que algo es relevante o tiene interés periodístico, pero afecta a la investigación del fiscal, no va a tener esa ponderación. El periodista va a decir, yo voy a publicar esto que tiene interés periodístico, pero eso después puede afectar la teoría del caso del fiscal. Entonces,
Evidentemente, esto es un tema que compartimos la preocupación y lo sabe de sobra el Partido Nacional esto, porque yo lo he hablado con Pablo Iturralde en la sede del Partido Nacional sobre esto y en la sede de la Asociación de Fiscales hemos recibido a las autoridades del directorio del Partido Nacional para conversar sobre esto. Siempre le dije a las autoridades del Partido Nacional lo mismo. Comparto la preocupación, pero la verdad carecemos nosotros de herramientas porque son muchos los partícipes. La filtración puede venir de la policía, puede venir de la fiscalía, puede venir de parte de los abogados de las víctimas, de los abogados de los imputados. Y teniendo en cuenta incluso que muchos, cuando hay muchos imputados, incluso pueden tener estrategias contrapuestas. Entonces lo que le puede servir filtrar a uno es para perjudicar a otro. Entonces son tantos los ámbitos en el que pueden venir las filtraciones que solo robusteciendo la información se puede de alguna forma, o sea, impermeabilizando la información, se puede de alguna forma proteger a la Fiscalía de esas filtraciones, porque es proteger a la Fiscalía, a los imputados, a las víctimas de esas filtraciones. Porque si no, es muy fácil decir las filtraciones que hay en Fiscalía y nadie presenta una sola prueba de que las filtraciones son de la Fiscalía. Cuando existió filtraciones claras de la Fiscalía, en el caso Sendoya terminaron 3 personas condenadas, 3 personas fuera de la Fiscalía, se resolvió toda esa situación de una institución como la Fiscalía que se autodepuró. Nunca vi que esto sucediera en ninguna otra institución ni con ningún otro interviniente en casos de filtración. William, te agradecemos mucho esta noche la visita, esta charla. Bueno, muchas gracias a ustedes y perdonen si estoy un poco efusivo. La verdad que esto es agotador, ya es agotador esta situación. Gracias. Hago una pausa y tengo mucho más material para compartir con ustedes. Me quedo charlando también con Mariana y con Martín. Hay más lado B aquí en la pantalla de televisión. Bueno, seguimos en vivo aquí en Lado B con Mariana, con Martín, hablando también de este caso Besosi y material para compartir, Martín. Sí, porque accedimos aparte de la formalización de Besosi y leyendo o recapitulando algunos de los elementos que encuentra la fiscal para formalizarlo. Todo esto arranca a raíz de un incendio que hubo el 17 de mayo del 2021 en el Teatro 28 de Febrero, allí en Mercedes, donde los bomberos califican de sospechoso el incendio. Justamente era un salón que la Intendencia le daba a ADEOM Soriano, y a partir de ahí, bueno, la fiscal decide, a través del juez, intervenir el teléfono de Martín Herlin, que es el presidente de ADEOM Soriano. Y a partir de allí aparecen algunas comunicaciones justamente de Besosi, que es lo que empieza con esta trama. En particular en aquel primer audio, era una llamada entre Besosi y Herlin, el presidente de ADEOM Soriano le solicitaba 150.000 pesos al intendente para cubrir unos cheques que tenía que pagar. Al parecer la conversación deriva en que ya le habían transferido 600.000 pesos, ¿no? Por parte de Besosi a ADEOM. Y bueno, esto deriva en otros casos y lo vamos a estar colgando después en redes, pero recreamos una de las conversaciones, en particular una que se da más adelante entre el propio intendente en aquel momento, Guillermo Besosi, y un transportista, concretamente Correa Ollarzo, así aparece en la carpeta. El favor que recibe Besosi, el intendente de este transportista, es un viaje de vacunos, de toros, ¿no? Para el campo de Besosi, y a cambio el transportista le pide materiales, que necesita arena, necesita granza justamente para una actividad, y recreamos un poco esta triangulación que hizo Besosi, en primer lugar recibiendo esta llamada del transportista que le dice: tengo los toros acá, ¿qué hago con ellos? Chau. Y a partir de allí se da la conversación. Vamos a escucharlo. Vamos a verlo, dale, lo vemos y lo escuchamos. Vos estás en tu casa, ¿no? No, ahora no. Estoy llegando a la intendencia de vuelta. Escúchame. ¿Vos tenés alguno o te dejo las guías acá? O te llevo para allá ahora. Porque yo te traje los toros, te los iba a largar para el campo ahora y no sé. Andaba acarreando esos toros. Y bueno, déjamelas ahí. Y no hay nadie acá. O me meto para adentro, me comen los perros acá. Guillermo, Después acordate el encargue mío. Ah, sí, ¿qué eran? 2 metros de granza eran, ¿no? 3 metros de granza preciso y 2 metros de arena. Dale, yo te lo voy a arreglar. Si me lo podés mandar hoy o mañana, mejor todavía, buenazo.
Don Pedro, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, patrón? Bien, ¿usted? Bien, bien. ¿Cómo anda la cosa? Y ahí vamos, como peinando negro a los tirones, pero lindo, lindo. Sabés que te iba a llamar una boludez, pero el Ricardo Correa me pide 3 metros de granza y 2 metros de arena. Si no le doy una mano allá en la chacra, donde está. ¿A quién? A Ricardo Correa. ¿Y dónde está él? Y está en el Espinillo ahí, ¿no? ¿Viste entrando el camino del Espinillo ahí a la mitad? Por ahí, al lado del basurero. Ta. Hablo con aquellos allá y le busco la vuelta, ¿sí? Lo hablo con él. ¿Sabés quién es Ricardo Correa? Sí. Un paisano. Sí, le buscamos la vuelta. Yo le busco la vuelta que hagan el pedido, ¿eh? Y hablo con él. Hola. Sí, hola. ¿Nocetti puede ser? Sí, Ah, escúcheme, habla Correa acá. me había dicho, Guillermo, que le había pasado mi contacto. Ajá. Me dijo los otros días por unos materiales que teníamos ahí. Lo que le pido, hacer una nota y entregarla en el municipio de Dolores. Y esa nota después la autoriza el patrón, ¿me entiende? La autoriza Guillermo. Pero hacé la nota, pidiendo lo que vos necesitás. Eso es lo que me dijo. Ah, bueno. Que no hay problema, pero hacé la nota si él toma una resolución y la puede firmar, mismo en el municipio. Ta. Es garantido, ¿eh? Porque yo capaz que en esas voy ahora y la hago. Porque preciso medio de apuro, porque tengo al hombre acá que quiere hacer y si hicimos un cambio con el gringo, yo le llevé unos toros al gringo. ¿Cómo estamos, Guillermo? Mañana te llevan las cosas, hermano. Bueno, dale. Porque tengo al hombre acá esperando. Mirá, hoy le dije, che, hermano, ¿le llevaron las cosas a Ricardo? No, porque el papel, que una carta, hermano. Hoy le alcancé el expediente yo en persona. Hoy le alcancé a Pedro, se lo di en la mano y le dije que mañana le lleven las cosas. Acá está el papel. Sí, el papel de la Junta lo hicimos ahí en Dolores. Ya está todo. No te preocupes por el tema. Dale, muchísimas gracias. Chao. Bueno, este era uno de los elementos, ¿no? De los insumos que se tuvo en cuenta al momento de la... Una gauchada. Una gauchada, sí. Pienso también lo que decía Besosi en esa conferencia, ¿no? De que él, bueno, por este mismo motivo habría un montón de intendentes que estarían, o habría que revisar a todo. Y esto no podemos remontar a un montón de años y quizás a muchas actitudes, más allá de lo de Besosi, que pueden tener los intendentes que a veces actúan como si fuera todo de ellos, y en realidad estamos hablando de recursos públicos también, ¿no? Es como un déjà vu, ¿no? Ajá. Porque, por un lado, no es la primera vez que sabemos de este tipo de gauchadas, como se suele decir, ni tampoco es la primera vez que el partido político de esa persona sale así, con esta virulencia, como salió el Partido Nacional a atacar a la Fiscalía. Ahora, a mí también me da la sensación de que hay algo que está como crujiendo, ¿no? Como cambiando. En su defensa, Besosi y también varios legisladores del Partido Nacional hablan de eso, de la no comprensión de la cultura y de las formas del interior. Y es cierto en determinado punto que hay una cultura, lo vimos en Artigas, se ve en Salto, que hasta ahora era aceptada. Entonces, cuando digo que está crujiendo es porque me parece que hay algo que está como Está acomodando ahí, ¿no? Claro. Como que se está rechinando, no necesariamente cambiando. Me parece que vamos a ver si esa cultura está cambiando. O no. Después con los resultados de las elecciones, hay otras ¿no? lógicas, eso está claro. Y bueno, es cierto que hoy hay audios de WhatsApp, hay conversaciones. Que te matan. Capaz que 30 años atrás ese tipo de cosas se hacían o se siguen haciendo y era como completamente naturalizado. Ahora, una cosa, cuando yo digo gauchadas, Sí, claro. No eximo de responsabilidad, o sea, se considerarán gauchadas. Ahora, todas las autoridades saben que son delitos. Claro. ¿No? Entonces, por eso la conferencia de prensa de Besosi con esa cosa como media compungida, yo no me quedé con nada, y son vecinos, ¿no? ¿Y cómo le voy a negar al vecino? Está todo bien con el vecino, pero si vos traspasás el límite de lo que es delito, es delito. Tengo que cerrar, pero es eso también sí, bueno, como alguna defensa de dirigentes blancos, él ayudaba a todo el mundo. Bueno, Claro. pero ¿cómo se ayudaba? ¿Se ayudaba ¿Y en qué, no? O sea, conseguir libretas, de Claro. conducir gente que no podía. O tapar multas,
O pagarle el hotel a una O precandidata. los faltantes de dinero que hay en algunas alcaldías, por ejemplo la de Villa Soriano, 150.000 pesos, una cosa así, que faltaban y no querían hacer la denuncia porque ellos pensaban buenamente que no se las había quedado, que era un despelotado, que anotaba en una... Bueno, estaba bien. Dice, sí, yo no me quedé con nada. El tema es que, bueno, si vos agarrás alguna cosa, si lo repartís, pero esas cosas no son tuyas, es... En fin, habrá mucho para analizar esto. Gracias, Mariana Martínez. Nos vemos en otro momento. Dale. Nos vamos, pausa no, nos vamos, volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien, chau.